capítulo 10, del verso 32 en adelante. Vamos a mirar la humildad a la luz de la palabra, ¿bien? Es una palabra, la palabra humildad, que la hemos usado, la entendemos conceptualmente, pero vamos a ver cómo se mira, en la palabra de Dios, en la Biblia. Fíjense que el verso 32 de Marcos capítulo 10 relata el camino, ya el último tramo de Jesús a Jerusalén. Jesús tenía una estrategia, tenía algo que iba a hacer en Jerusalén, que no se los había revelado todavía a sus discípulos. Había una trama, Jesús tenía un plan para poder llegar a Jerusalén y hacer algo que iba a ser totalmente, impactante, explosivo, Nosotros sabemos que eso que Jesús iba a hacer justamente era, sacar del templo a los mercaderes y poder declarar que la casa de Dios iba a ser una casa que iba a ser llamada, o es llamada, casa de oración, no casa de mercaderes, ¿sí? Esta era la estrategia o el plan que que Jesús había preparado hace mucho tiempo, y justamente, obviamente, al haber hecho esto, el lunes lo realizó y ya el jueves estaba crucificado. Era algo que era ocurrió una secuencia de eventos muy rápidamente, producto de justamente haber ofendido al templo y a todos sus mercaderes. Pero llegando a Jerusalén, el verso 32 nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, porque a Jerusalén estaba en lo alto. Jericó era la última parada para luego ascender hacia Jerusalén, y iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos, asombrados, lo seguían con miedo. Tenían miedo, estaban yendo a la boca del lobo. Jesús los había atemorizado porque había dicho que llegando a Jerusalén las cosas se iban a poner color de hormiga, se iban a poner bravas. Y ellos estaban asustados. Dice que lo seguían. ¿Con qué lo seguían? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. O sea, llovido sobre mojado. Todavía que iban con miedo, Jesús no le oculta la realidad. Jesús no le dice: no, mis queridos, acá no va a pasar nada, acá está todo bien. No. Jesús no le oculta lo que iba a pasar. Entonces, en el verso 33 dice: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán, pero al tercer día, ¿qué ocurrirá al tercer día? Resucitará. Fue lo que se olvidaron. Obviamente estaban más asustados por lo que iba a acontecer, o lo que Jesús le estaba indicando que iba a pasar en Jerusalén, que se olvidaron la última parte, ¿sí? Esto lo vemos en la secuencia de los días, que después estaban desaparecidos los discípulos. Los únicos que fueron a ver a Jesús en la crucifixión era María y las discípulas, ¿no? Pero los discípulos se habían olvidado que el tercer día resucitará. Entonces, diga conmigo, entonces. Siempre hay un entonces. Siempre hay un entonces. Entonces, Jesús, justamente hablando de lo que iba a acontecer en el contexto de la pasión, muerte y luego resurrección de nuestro Señor, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan que ellos eran los más impulsivos, los hijos del trueno? Se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. ¿Sí? Fíjense que era una petición de la más extraña, de la más incómoda y de la más inoportuna, ¿sí? Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, parece ser de que estaban en otra sintonía. No estaban escuchando lo que iba a acontecer con Jesús.
Por eso es que Jesús en el verso 38, ¿qué les dice? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Están totalmente desubicados. Fíjense que Marcos lo relata muy crudamente. Mateo, cuando ustedes van a verlo, el Evangelio de Mateo es como que lo ameniza, lo pone un poquito, es como el café que se le pone crema, ¿no? Dice Mateo, no, en realidad no fue Jacobo y Juan. En realidad, ¿quién cree que fue? Fue la metiche de su madre. La madre fue la que fue y le dijo a Jesús. Pero Jacobo y Juan, ellos no, eran pobres angelitos que no. Marcos es muy duro. Marcos dice, no. Acá no hubo madre que esté acá no hubo nada. Acá fueron los dos solitos que se mandaron y dijeron esto, totalmente desubicados, ¿no? Por eso Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. Y luego Jesús les dice, bueno, miren, puede pasar de que ustedes pudiesen morir por mí. ¿Estarían dispuestos a morir por mí? Y parece ser que, no sé si lo entendieron, me da la impresión que no, pero ellos respondieron, podemos. El verso 38 dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos, ¿sí? O sea que, en realidad, parece ser que no entendían nada. Ellos querían el lugar de la derecha y de la izquierda prominentemente. Y el resto parece ser que no entendían nada de nada. Y Jesús les dijo, bueno, mijos, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. A esa altura, Jacobo y Juan no entendían nada. Si usted luego se va al Evangelio de Lucas, hoy no hacemos tiempo, pero usted ve cómo... ¿Dije el Evangelio de Lucas? Sí. No. Lucas documenta el libro de Hechos, ¿sí? No el Evangelio de Lucas. Lo que Lucas es el escritor del libro de Hechos, y cuando Lucas documenta la historia de Jacobo, ¿qué cree que fue? El primer mártir. A Jacobo lo mataron, fue el primer mártir de los discípulos. O sea que, en realidad, Jacobo sí, pues, bebió del vaso y con el bautismo que yo soy bautizado, fue bautizado, o sea que murió Jacobo. Pero a ese momento no entendía nada. ¿Y qué pasó con Juan? No, Juan murió de muerte natural, pues estuvo encarcelado en la isla de Patmos y es el escritor del libro de El Apocalipsis. ¿Bien? Pero fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. La tradición cristiana dice que se escapó del aceite hirviendo prodigiosamente, pero eso queda en el contexto de la tradición. Lo cierto es que en el versículo 40, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí. Muy bien. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, claro. ¿Por qué? Porque se les adelantaron, ¿sí? Estos se pasaron de vivos y pidieron los mejores lugares. En realidad, los otros querían exactamente lo mismo que él. O sea, fíjense de que ellos, la motivación, era una motivación totalmente desubicada, desorientada. No sabían en dónde y qué es lo que estaba ocurriendo. Fíjense que esto es muy normal cuando nosotros llegamos a la congregación, porque nosotros llegamos, como dice el filósofo Unamuno, un filósofo español, nosotros llegamos cargados de mundanalidad. ¿Y a qué me refiero con la mundanalidad? Me refiero a aquello que venimos cargados desde afuera y necesitamos ser formados, entendidos, guiados por la palabra, primeramente transformados por el poder del Espíritu Santo para poder entender las verdades espirituales. De otra manera, nuestro comportamiento y nuestra manera de reaccionar es igual a la del mundo. Por eso es que cuando llegamos a una congregación, cuando llegamos a Cristo, tenemos que ser formados en la palabra. Mis hermanos, miren, ustedes han pasado por la escuela en su mayoría y saben que si yo pongo un vaso aquí y pongo un lapicero en ese vaso con agua,
pues la refracción de la luz va a hacer que se mire quebrado el lapicero, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es así. Si usted no lo había visto, pues vaya a su casa, ponga un vaso de agua, ponga un lapicero y mírelo así y va a ver que está quebrado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pasa que hay explicaciones científicas de la luz y toda la historia esa que cuando usted lo conoce, usted va a decir, bueno, en realidad el lapicero no está quebrado, el lapicero está recto, pero hay algo ahí que me hace verlo distorsionado. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Sí. Lo mismo ocurre cuando usted llega a la iglesia y usted llega a resolver o a mirar cosas que son o que caen dentro del ámbito espiritual, que se disciernen espiritualmente. Para esto es necesario conocer la palabra para poder discernir. Diga conmigo, discernir. Es entender, bajar de mi cabeza la sabiduría, mi corazón, y poder entender espiritualmente lo que está ocurriendo en mi entorno. De lo contrario, la mundanalidad que traemos hace que miremos así y digamos, ese lapicero está quebrado, y hasta matemos, por decir, ese lapicero está quebrado, y en realidad no está quebrado. En realidad hay elementos que hay que entender para poder saberlo, ¿bien? Y este proceso es el proceso de discernimiento, de entendimiento que, valga la redundancia, a los discípulos, mayormente a todos, les faltaba. Entonces dice en el versículo 42, pero Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Sí o no? Sí, ¿vamos bien en el versículo 42? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Ustedes creen que los discípulos en ese punto entendieron lo que Jesús estaba diciendo? Bueno, no sabemos, ¿bien? Pero especulativamente podríamos decir, pues si no entendieron lo primero, es que después entendieron, ¿bien? Y esta especulación yo la hago en función de que, pues Jesús les dice a los discípulos que, bueno, que todavía no digan que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía ellos no entendían qué clase de Mesías y qué clase de Hijo de Dios era Jesús. No lo entendían. Hasta que, pues, pasaron por la muerte y la resurrección de nuestro Señor y vieron que el Jesús, que ellos justamente, Dios mismo, que ellos estaban viendo visto, no venía al mundo como Rambo, viniendo aquí cortándole cabezas a todo el mundo. No. Sino que Jesús nos presenta a su Padre, un Padre no violento, un Padre que se acerca a la humanidad con amor, un Padre con misericordia, un Padre que realmente nos muestra quién realmente es Dios. ¿Me explico? Porque como siempre decimos, Dios no es evidencia para nadie, o sea, nadie lo vio a Dios, ¿no? Pero la Biblia dice, quien vio al Hijo ha visto ¿a quién? Al Padre. La pregunta es, ¿cómo es Dios? Dios es como Jesús. Y justamente este es el punto, este es el tema. Y esto es lo que Jesús le está mostrando a sus discípulos. Esto es justamente lo que Jesús le dice, pues el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por todos. ¿Cómo es Dios? Dios es así. Esta es la imagen del Dios vivo. Y esto justamente es el contexto de cómo se mira la humildad. De hecho, este es un mensaje sobre la humildad que define a una persona que es transformada. Diga conmigo, transformada. Es transformada por el Evangelio de Jesús.
Cualquier otra visión de humildad es incorrecta bíblicamente hablando. Justamente se trata de la humildad que está en el Evangelio. Y la razón por la que estoy hablando es justamente, o es enseñar esta palabra para que nuestra iglesia esté marcada por este contexto de humildad. Y usted dice, pastor, suena bien, pero queremos más. Queremos saber más cercanamente en qué consiste conceptualmente la humildad. Vamos a ver seis puntos rápidamente que nos van a definir bíblicamente la humildad, y de esa manera creo que no nos va a quedar lugar a duda cómo se mira la humildad en la palabra de Dios. El primer pasaje que quiero que veamos, juntamente al pasaje de Marcos, está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Usted no vino a perder el tiempo, yo no vine a entretenerlo, estamos justamente viendo bíblicamente lo que es la humildad. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, diga conmigo nadie, nadie se jacte, se vanagloríe, diga, bueno, yo era una perlita tan grande que por eso Dios me ha escogido. No. Para que nadie se jacte en su presencia, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjense que notable, podemos hacer un paréntesis, no es el tema de la predicación o de la enseñanza en esta noche, pero aquí hay una cadenita que no se rompe. ¿Cuál es la cadenita? Justificación, santificación y redención. O sea que si usted ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, pues su salvación está asegurada en Cristo. ¿Amén? Amén. Pero la evidencia, diga conmigo evidencia, de que usted es un hijo de Dios es la perseverancia de los santos. Su perseverancia hasta el final. ¿Me explico? La perseverancia indica, justamente está bien conectada con este proceso de justificación, que fuimos justificados por Cristo. ¿Se acuerdan? Y somos santificados por la palabra, y como somos santificados por la palabra, somos redimidos. Mis hermanos, en esta semana, en los discipulados que hemos tenido, que han sido varios y muy enriquecedores, yo les contaba a los hermanos, les decía, hermanos, ¿cuál es el final de toda enseñanza bíblica? ¿Cuál es el final? ¿En qué consiste el estar en esta noche estudiando la palabra? ¿Qué consiste? ¿Cuál es el punto, pues? Y el punto es abandonarnos en Cristo. ¿Qué dijo? Sí. El punto de cada enseñanza, incluyendo esta de esta noche, es como jugaron alguna vez ese juego de taparse los ojos, extender sus brazos y que alguien los sostenga. Obviamente que los sostenga, ¿no? Que no se caigan, ¿sí? Bueno, esa es la imagen de todo el proceso discipular. Que usted pueda abandonarse, diga conmigo, abandonarme en Cristo. Solamente en Cristo, abandonarme en Cristo. Y yo creo que esta palabra tan sencilla, abandonarme en Cristo, 3 palabras, puede que sea el principio de algo que usted pueda procesarlo en su mente, en su corazón, pueda bajarlo de su cabeza, que va rápido, para meditarlo en su corazón, que va más lento, ¿sí?
Y usted tiene que meditar la palabra y de esa manera usted pueda entender lo que significa abandonarme en Cristo. Tener la confianza en Cristo. A tal punto, mi hermano, que cuando usted ya esté al final de su vida, al final, ¿sí?, ya esté a punto de irse de este mundo terrenal, usted se abandone totalmente en las manos de su Creador. Pero usted se va a abandonar confiadamente. ¿Por qué cree? Porque ya tiene práctica. ¿Me explico? Tiene mucha práctica. Porque cada palabra que usted está recibiendo en esta noche, como en demás enseñanzas, usted la ha aplicado, la ha bajado de su cerebro y la ha llevado a su corazón meditándola para poder abandonarse. Abandonarse en el Señor. Abandonarse en Cristo. Y que el Señor lo guíe en lo que significa para usted abandonarse en Cristo. Confiar en su providencia, en su cuidado, en sus promesas, de una forma tal como aquel que se tira hacia atrás sabe que lo ha de sostener. ¿Amén? Muy bien. Mi punto aquí es que la humildad está de acuerdo y está contenta de que Dios obtenga todo el mérito por habernos elegido y habernos llamado según sus propósitos, no por nuestros méritos, para que ninguno, como dice la palabra, ningún ser humano se jacte en su presencia, sino como dice el verso 31, el que se jacta, que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Mis hermanos, la humildad bíblica concuerda y se alegra de que Dios actúa de una manera para sacar justamente el foco de la jactancia o de la vanagloria del hombre. Entonces, esto es lo que hace la humildad. La humildad se siente feliz de que toda la gloria se la lleva el Señor. La humildad está contenta de que Dios lo haga de esta manera. La humildad está contenta con esta manera de ver la vida. Por eso es que la humildad le da todos los créditos a Dios. La humildad bíblica le da todos los créditos a Dios. No es que yo tenga créditos en nada. Todo lo que tengo le corresponde a Dios. La humildad bíblica, en primera instancia, se mira de esta manera. En segunda instancia, 1 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7, nos muestra que la humildad reconoce que toda gracia, toda buena dádiva, todo don, todo regalo proviene de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: por esto, mis estimados, queridos hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mis hermanos, la humildad está de acuerdo y está contenta de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y esto justamente corta la raíz de la vanidad en nosotros. Todo lo que tenemos le corresponde a Dios. El apóstol Pablo deja muy claramente que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de parte del propósito y el diseño y la obra de Dios en nuestra vida. De hecho, cualquiera que sea el talento, cualquiera que sea tu inteligencia, cualquier habilidad, cualquier obsequio, cualquier aspecto, cualquier pedigrí, ¿sí? Vamos a ponerlo en el contexto veterinario, cualquier posesión, cualquier ingenio, cualquier influencia que tengas, quita justamente todo orgullo, porque justamente esto es un regalo de Dios. Y esto es donde se ubica la humildad bíblica. Todo lo que tenemos le corresponde a Dios. Fíjense que Santiago también nos da el tercer aspecto de la humildad bíblica. Santiago capítulo 4 dice que la humildad reconoce la obra providencial de Dios.
la obra de providencia de Dios. Dios es un Dios proveedor de cosas que nos producen mucho gozo, o providencialmente, pues cosas que no nos dan mucho gozo, nos dan tristeza. Ustedes saben que un buen perfume se da de esencias muy dulces y esencias muy amargas, que huelen de una manera pues justamente muy agradables, y otras muy desagradables. Pero la conjunción, la unión de esas esencias, pues traen un buen perfume, un perfume grato. Y esto justamente es lo que dice la palabra. Dios providencialmente nos da, pues en su gracia, todo para que nosotros podamos justamente, pues ser edificados en la construcción que Él está haciendo en nuestras vidas. Santiago, el medio hermano de Jesús, en el capítulo 4, el verso 13 al 17, nos dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá en un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia, en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Mis hermanos, la humildad concuerda y se alegra de que Dios gobierne los latidos de nuestro corazón. Dios es soberano. Y vivimos el presente de la mejor entendiendo de que Dios lo preparó para nuestro bien, para nuestra providencia. Por eso, si llegamos, Dios lo permitió. Y si no llegamos, también. ¿Bien? O sea, obviamente que nosotros nos ocupamos, pero entendemos que todo está en la providencia de nuestro Señor. La humildad se pone justamente bajo esta soberana providencia y se acurruca allí con mucho gusto. ¿Sí? La humildad reconoce a un Dios soberano, un Dios que puede hacer las cosas como Él quiera en nuestras vidas. Mis hermanos, el apóstol Pablo, ya escribiendo a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, versos 12 y 13, nos presenta el cuarto elemento, bíblicamente hablando, de la humildad. La humildad lo que hace es acariciar el Evangelio. Dice: vestíos, dice el apóstol Pablo, de una forma muy dulce, muy cariñosa. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable. Diga conmigo: entrañable. Es en las entrañas, ¿sí? Es este corazón, pues. Claro, en ese momento no se decía te quiero con todo mi corazón, sino que se decía te quiero con todas mis tripas, ¿sí? Con todas mis entrañas. Que fíjense, cuando algo nos pasa tanto en nuestras emociones, nos duelen las entrañas, ¿sí o no? ¿Sí? Y bueno, es bíblico entonces. Dice: sean entrañablemente misericordiosos, ámense con entrañable misericordia, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Quiénes? Vosotros. Mis hermanos, una de las implicaciones de este texto es que nuestra humildad nos dispone a cada uno de nosotros a perdonar a los demás por sus ofensas, tal como Cristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros. La humildad bíblica es esta humildad. Dios, por medio de Jesús, nos ha perdonado. En otras palabras, la humildad cristiana está enraizada en el Evangelio. La verdadera humildad es la humildad del Evangelio. Y el Evangelio justamente se hace sus raíces en este tipo de humildad. La humildad tiene sus raíces en esta apreciación de la vida. Perdonamos de la manera en la cual Dios nos ha perdonado. En quinto lugar, ya casi al final,
El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 2, versículo 3, nos dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando su cruz y siendo obediente, tomando la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, la humildad sirve. La humildad justamente baja y levanta a los demás. La humildad mira a las necesidades de los demás y le da tiempo y esfuerzo para ayudar con sus necesidades. Jesús tomó la forma de un siervo y se humilló hasta el punto de morir. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, justamente en el versículo 45 del capítulo 10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Mis hermanos, la humildad mide todo lo que se hace justamente sirviendo a las personas. La pregunta que nos haríamos en esta noche es: ¿estoy alimentando mi ego o estoy alimentando la fe de los demás? Porque la humildad sirve. La humildad sirve. La humildad mira la necesidad y se pone a disposición del necesitado. La humildad tiene esta característica que es propia de aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida. En sexto y último lugar, Jesús los llamó y les dijo en el versículo de Marcos capítulo 42 y 44, lo que leímos anteriormente: ustedes saben que los que son considerados gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero quien quiera que sea grande entre ustedes debe ser su servidor. Y quien quiera que sea el primero entre ustedes debe ser esclavo de todos. Mis hermanos, la humildad está de acuerdo y está contenta de que este servicio es la verdadera grandeza. La grandeza está en la forma y en la medida que yo puedo servir al prójimo. Servir a aquel que está necesitado. Como el Señor justamente me ha servido a mí. Debo amar al prójimo de tal manera como Dios me ha amado a mí mismo. Justamente este es el contexto. El que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera justamente ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de todos. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Mis hermanos, para resumir, vamos a resumir los 6 puntos de una manera muy práctica y muy reducida. La humildad se alegra de que Dios tenga todo el mérito por habernos elegido, para que nosotros nos gloriemos en nosotros mismos. Lo que hizo el Señor fue ir a la guardería, o mejor dicho, al orfanato de este mundo, y lo ha visto a usted, le ha sonreído y lo ha sacado del orfanato. Ha visto allá a mi hermana que está allá al fondo, la miró y la sacó del orfanato. El Señor ha tenido misericordia. La humildad se alegra de que Dios tenga todo el mérito por habernos sacado del orfanato. ¿Cómo lo ven? Y esto es maravilloso. La humildad admite felizmente que todo lo que tenemos es un regalo gratuito de Dios, por lo cual no podemos jactarnos de ello. La humildad se complace en afirmar de que Dios gobierna sobrenaturalmente sobre cada uno de los latidos en nuestras vidas. Y ¿qué podemos hacer? Abandonarnos ¿en quién? En Cristo, en el Señor. Podemos abandonarnos. ¿Puede usted abandonarse en Dios? Bueno, le queda toda la vida para desarrollarlo, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero algunos se abandonan en Dios. Y esto es maravilloso. La raíz de la humildad cristiana es justamente el Evangelio, en donde Cristo murió por nuestros pecados
que son pecaminosos, y así era yo. Por eso que si yo he sido tan pecaminoso y reconozco mi condición pecadora, pues tengo un corazón misericordioso para perdonar. La humildad se da a sí mismo al servir a todos en lugar de buscar ser servida. A ver qué pueden darme. No. Pues ¿qué yo puedo dar? La humildad se complace en afirmar de que el gozo es por excelencia al poder servir hacia aquel que está necesitado. Entonces, en este contexto y dentro de esta visión bíblica, podemos encontrar algunas objeciones que a lo largo pues, de la vida pastoral, de quien les habla y de otros pastores, hemos encontrado. Diciendo, bueno, la verdad es que la humildad vuelve a la persona melancólica, la humildad vuelve a la persona lúgubre, abatida y totalmente infeliz. He encontrado que las personas humildes están bautizadas en limón. Esto es lo que he escuchado. No, la verdad, esto es la humildad. La respuesta, mi hermano, es de ninguna manera. La humildad del Evangelio te libera de la necesidad de posturas y actitudes y de calcular lo que otros piensan. De hecho, la humildad justamente te hace la persona más divertida, porque te importa un cacahuate lo que el otro piense de ti. Si Dios piensa bien de mí, me importa muy poco lo que tú pienses de mí. Entonces puedo hacer mi peor cara, puedo reírme desfigurando mi rostro. ¿Por qué? Porque soy feliz. La gente orgullosa no se deja llevar por la risa, no se pone rojo en la cara y no se caen de las sillas. Las personas humildes sí. ¿Por qué?